vamos a intentar aprender a derivar las primeras nociones básicas para ir derivando. No lo vamos a hacer a partir de la definición de derivadas, simplemente utilizando la tabla de derivadas, pues aprender a derivar de forma sistemática. Lo primero que tenemos que aprender a derivar es, lo más básico que hay, es un polinomio. Vamos a empezar por ahí. Nosotros sabemos que si tenemos una función que sea una constante, c es un número real, la derivada de esa constante es 0. Por ejemplo, si yo tuviera f de x que sea igual a menos 3, pues la derivada de eso es 0. La derivada de una constante es 0. Si lo que tenemos es una función que sea suma de dos o más funciones, u y v son funciones reales de variables reales, que dependen de x. Entonces, la derivada de esto sería la suma de las dos derivadas, u' más v'. Si tengo el producto de una función, de una constante por una función, la derivada deja invariante la constante, la deja multiplicando, pero luego me hace la constante de la derivada de la función u. Y vamos a aprender a derivar funciones de la forma x elevado a n, con n un número entero cualquiera. N sería un número entero. Entonces, la derivada de esto es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si tuviera que f de x es igual a x elevado a 8, pues la derivada de eso sería 8 por x elevado a 8 menos 1 a 7. El hecho de que la derivada de una suma sea suma de derivadas, o mejor, incluso las vamos a mezclar las dos, el hecho de que el producto de una constante por una función, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 3 por x elevado a 5, incluso le voy a sumar 2 por x elevado a 7. La derivada de esta función, como es una suma de dos funciones, va a ser la suma de las derivadas, es decir, f' de x va a ser igual a un herramientica, sería 3x a la quinta, esto derivado, más 2x a la séptima, esto derivado. La derivada de una constante por una función es, dejo la constante, sería 3, por la derivada de la función, por x elevado a 5, que me quedaría 5 por x elevado a 4. Entonces, esto sería la derivada de x5, más 2, la constante, por la derivada de x7, que sería 7 por x elevado a 1 menos. Haciendo cuenta, sería 15 por x elevado a 4 más 14, que son 7 por 2, por x elevado a 6. Fijaros una cosa, cuando yo tengo que derivar un polinomio es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el coeficiente por el exponente, 3 por 5, 15, y luego bajo en 1 el grado de la x. Eso sería 3 por 5, 15, x cuarta. Esto sería 2 por 7, 14, por x elevado a 6. De tal forma que si yo tuviera, por ejemplo, menos 2x elevado a 9 más 6x4 menos 3x cuadrado más 10, la derivada de eso sería menos 2 por 9 menos 18 y bajo en 1 el grado de la x. 6 por 4, 24, pues más 24 y bajo en 1 el grado de la x. Menos 3 por 2, 6 y bajo en 1 el grado de la x. La derivada de 10, la derivada de una constante es 0, por lo cual no la incluiría y ya estaría derivado. Esto es lo básico, que sepamos derivar polinomios. Ahora vamos a empezar a derivar otras funciones trigonométricas. He puesto ya aquí las fórmulas para derivar y entonces simplemente, por abreviar tiempo, vamos a hacer algunos ejemplos. Si tenemos un seno de una función, por ejemplo, seno de 7x menos 1, la derivada de eso sería la derivada del argumento del seno, es decir, f' de x sería la derivada de 7x menos 1, que es 7, por coseno de lo mismo que teníamos, pues por coseno de 7x menos 1. Y ya estaría hecha esa derivada. Vamos con el coseno. Si tenemos una función que sea coseno de 10x cuadrado menos 5x, la derivada de eso sería menos la derivada del argumento del seno, es decir, menos derivo el argumento del coseno, que sería 10 por 2, 20x
menos 5. Y luego sería seno de la misma función que teníamos, pues seno de 10x cuadrado menos 5x. Y ya estaría hecha esa derivada. Con la tangente, pues f de x, por ejemplo, que sea tangente de 9x a la cuarta menos 3x al cuadrado. La derivada de esta función sería derivada del argumento, que sería 9 por 4, 36, bajo en 1 al grado, x al cubo, menos 3 por 2, 6, x. 36x cubo menos 6x sería la u'. Derivado entre coseno al cuadrado de lo mismo que teníamos, pues coseno cuadrado de 9x a la cuarta menos 3x cuadrado. Y ya estaría hecha. Deciros que a veces, en lugar de así, de u' partido por coseno cuadrado, en algunos libros aparece como secante cuadrado de u por, bueno, u' secante cuadrado de u. Pero es lo mismo, porque 1 partido por coseno es la secante, por lo cual lo podría poner así. E incluso también puede aparecer como u', 1 más tangente cuadrado de u. Se puede demostrar fácilmente que 1 más tangente cuadrado es 1 partido por coseno cuadrado. No lo voy a hacer aquí porque no es el objetivo de este vídeo, pero cualquiera de las tres sería equivalente. Lo digo por si os la encontréis en otra forma. A mí personalmente me gusta más hacerlo así, pero las tres son válidas. Vámonos con las funciones con arco. Si tenemos f de x igual a arcoseno de 3x cuadrado menos 12x, pues la derivada de esa función no va a ser otra que, vamos a empezar por lo fácil, debajo pongo raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado, y no tengo nada que derivar, pues simplemente raíz cuadrada de 1 menos este argumento al cuadrado, pues vale, 3x cuadrado menos 12x todo al cuadrado. Arriba tendré que poner la derivada del argumento del seno. En este caso la derivada de 3x cuadrado menos 12, que sería 6x menos 12. Y ya estaría hecha esa derivada. El arco coseno, pues si tenemos arco coseno de 2x a la cuarta menos 3, por ejemplo, la derivada de eso es muy parecida a la del seno, solamente que llevaría un signo menos aquí. Entonces sería, debajo hago igual que antes, copio la función dentro, 1 menos la función el argumento al cuadrado, 1 menos, en este caso, 2x cuarta menos 3 al cuadrado, esto sería la parte esta de aquí del denominador, y arriba la derivada pero cambiada de signo, por lo cual menos, derivada de 2x cuarta es 8x cubo, y no pongo más porque la derivada de una constante de menos 3 es 0. Esta sería la derivada pedida. La última, la del arcotangente, pues si tenemos f de x es igual a arcotangente de 7x menos 4, pues f' de x sería igual a, debajo 1 más la función al cuadrado, pues 1 más 7x menos 4 al cuadrado. Arriba va la derivada del argumento, pues la derivada de 7x menos 4 es 7. Y con eso ya estaría hecha esa derivada. Una derivada que, bueno, en realidad se puede deducir, no es trigonométrica, se puede deducir de una de las que vimos anteriormente, de las potencias de u elevado a n, pero haciendo n igual a 1/2, pero como sale mucho está bien verla, que sería la de la raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de u. Fijaros que yo podía ponerlo como u elevado a 1/2 y hacerla como una de las derivadas que vimos antes. Pero como sale mucho la raíz cuadrada, es bueno ponerla así. La derivada de eso sería u' partido por 2 veces la misma raíz del argumento de u, 2 raíz de u. Ejemplo, si tenemos f de x que sea raíz cuadrada de 6x cuadrado menos 4x, por ejemplo, la derivada de eso sería raya de fracción, debajo 2 veces la misma raíz que teníamos. Pues 2 veces la misma raíz. 6x cuadrado menos 4x. Arriba iría la derivada del radicando. Pues la derivada del radicando va a ser 12x menos 4. Se podría sacar factor común 2 arriba. Y me quedaría, lo voy a poner por aquí, dividiendo todo entre 2, 6x menos 2, se me iría con este 2 de aquí y aquí la raíz cuadrada. 6x cuadrado menos 4x. Y ya estaría esa derivada hecha, sería esta parte de aquí, ¿vale?
Perfecto, ya hemos visto cómo se deriva un polinomio. Vamos a empezar a ver otro tipo de derivadas que no sean simplemente funciones polinómicas. Un caso típico, por ejemplo, si tenemos una función que sea un producto de dos funciones, aquí u y v son funciones que dependen de x, ¿vale? U y v son funciones dependientes de x. Entonces, si tenemos el producto de dos funciones, la derivada de eso sería u' por v, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, u por v'. Ejemplo de esto sería si tengo f de x igual a 2x cubo menos 6 por 7x cuadrado menos 5x, por ejemplo esa, la derivada, como tenemos el producto de dos funciones, aplico esta fórmula, sería derivada del primero, ya sabemos derivar polinomios, que lo hemos visto hace un rato, 2 por 3, 6x cuadrado, la derivada de 6 es 0, pues ya está, esto sería la u'. Ahora, por v, copio esto sin derivar, por 7x cuadrado menos 5x, más el primero sin derivar lo copio, 2x cubo menos 6, por la derivada del segundo, que sería, como es un polinomio, 2 por 7, 14x menos 5. Y esta en sí ya sería la derivada. Luego se puede simplificar multiplicando esto por el paréntesis y estos dos entre sí, pero no es el objetivo en este ejercicio. Simplemente quiero que aprendáis a derivar. Otro caso es que tengamos una función, por ejemplo, que sea un cociente de dos funciones. Este caso, tengamos f de x que sea igual, en este caso la derivada sería muy parecida del producto, solo que aquí va un signo menos, es decir, u' por v menos u por v', y va dividida entre v al cuadrado. Un ejemplo sería si tuviéramos que derivar esta función, 4x menos 1 entre x cuadrado más 3x. Esa función, por ejemplo, para derivarla, la derivada sería, vamos a empezar por lo fácil, abajo esta función al cuadrado, pues vale, esa función al cuadrado, eso al cuadrado. Esto normalmente no se desarrolla nunca, porque en otras aplicaciones de la derivada viene mejor tenerlo así, sobre todo si tenemos que hacer derivadas segundas. Arriba sería derivada del primero, que es 4x, si os fijáis, por el segundo sin derivar, pues copio el denominador sin derivar. X cuadrado más 3x, menos la primera sin derivar, ¿no? U, 4x menos 1, por la derivada del denominador. Si os fijáis, la derivada del denominador es 2x más 3. 2x más 3. Y esta ya sería la derivada. Habría que simplificar multiplicando esto por el paréntesis y estos entre sí, luego simplificando, pero no lo voy a hacer en este caso. No pretendo, aquí solamente quiero que aprendamos a derivar. Simplificar ya más adelante. Bien, otro ejemplo de las funciones podrían ser las exponenciales. Es decir, si yo tengo a elevado a una función, a es un número real. En ese caso la derivada sería igual a la derivada del exponente u' por la propia función igual que estaba a elevado a u por logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de a. Ejemplo, si tenemos una función que sea 3 elevado a menos 5x cuadrado más 7x menos 9. Perfecto. La derivada de eso sería u'. Fijaros que es la derivada del exponente, la derivada de este. Como es un polinomio es muy fácil de derivar. 2 por menos 5 menos 10, más menos 10 bajo en 1 el grado de la x, más 7, y la derivada de menos 9 que es 0, no la pongo. Esto sería la u'. Ahora, por a elevado a u, eso es la misma función que tenía, pues la copio, por 3 elevado a menos 5x cuadrado más 7x menos 9. Y luego me falta este término, logaritmo neperiano de a. A es la base de la exponencial, pues sería sencillamente por logaritmo neperiano, en este caso de 3. Y ya está hecha la derivada. Es bastante sencilla. Aún es más sencillo en el caso en que la base de la exponencial sea el número e. El número e, sabéis que vale 2,71 y pico. Bien, si tenemos e elevado a una función, en este caso
Este término sería el logaritmo neperiano de e, y el logaritmo neperiano de e vale 1 por definición, porque un logaritmo neperiano es un logaritmo con base el número e, por lo cual me va a quedar mucho más simplificado. F' de x en este caso sería u' por e elevado a u. Ejemplo, si tengo que f de x sea igual a e elevado a menos 7x cubo más 8x, la derivada de eso va a ser u', es decir, la derivada del exponente, esto sería 7 por 3, 21, menos 21x cuadrado, derivada de 8x es 8, todo eso multiplica la propia exponencial igual que estaba. Pues la copio igual que estaba. Y ya tenemos hecha esa derivada. Más funciones que podemos encontrarnos, por ejemplo, una potencia, que tengamos una función elevada a un cierto exponente, n. N sería un número entero. Lo pongo por aquí. N es un número, en realidad puede ser un número real también. Vale, pues un número real. Entonces, tendríamos que la derivada de esto sería n por u' por u elevado a n menos 1. Ejemplo, sea la función 5x cuadrado menos 7x elevado a la octava, por ejemplo. Vale, pues la derivada de esa función va a ser el exponente, ¿no? La n es el exponente. Aquí es 8. Por u', u es la base de la potencia, es decir, todo esto. Tendría que poner la derivada de 5x cuadrado menos 7x. Y eso es 5 por 2, 10x menos 7. Por la misma potencia que teníamos, pero elevado, restándole 1 al exponente. Como el exponente era 8, pues ahora lo voy a elevar a 7. Lo mismo que teníamos, es decir, 5x cuadrado menos 7x elevado a 7 en este caso. Y ya estaría hecha la derivada de esa función. El siguiente caso que vamos a ver van a ser las funciones logarítmicas. Si tenemos, por ejemplo, f de x es igual al logaritmo en base a de una función, la derivada de eso sería u' partido por u, y aquí ponemos logaritmo neperiano de a. En otros libros a lo mejor te aparece u' partido por u por el logaritmo en base a del número e. Realmente es lo mismo. A mí personalmente me gusta más hacerlo así, y lo voy a hacer con la fórmula primera, pero si os encontráis esta también es correcta. Yo voy a utilizar esta. Bien. Por ejemplo, si tenemos f de x es igual a el logaritmo en base 7 de 8x cuadrado menos 3, la derivada de eso sería raya de fracción. Arriba u', la derivada del argumento, en este caso la derivada de 8x cuadrado menos 3, que sería 16x, y ya está, porque la derivada de menos 3 es 0. Dividido entre el argumento logaritmo sin tocar. Esto lo copio aquí, 8x cuadrado menos 3. Y luego le añado el término logaritmo neperiano de a. Pues logaritmo neperiano, en este caso a sería la base del logaritmo, pues de 7. Y ya está hecha la derivada. Otro caso muy sencillo sería que tuviéramos un logaritmo neperiano, es decir, f de x igual a logaritmo neperiano de u. Bueno, sabéis que el logaritmo neperiano se puede escribir con L mayúscula o L minúscula en E minúscula, son equivalentes. En este caso, la derivada de eso, este término logaritmo neperiano de e valdría 1, por lo cual me va a quedar sencillamente u' partido u. Es decir, si yo tengo una función que sea, por ejemplo, logaritmo neperiano de 8x menos 3, parecido al de arriba, entonces la derivada de eso sería arriba el argumento del logaritmo sin derivada de 8x menos 3 es 8, y debajo el argumento sin derivar, pues simplemente copio lo que había, 8x menos 3, y ya estaría hecha esa derivada. Bien, estos son unos ejemplos de funciones sencillas que derivar. Vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas. Bien, ahora para terminar os dejo aquí una serie de ejercicios
y yo intentaré resolver alguno. Aquí tenéis muchos ejercicios donde practicar todo lo que hemos estado viendo. En concreto, en este caso, pues tenemos 80 ejercicios. Perfecto. De esa relación que os he dejado ahí, yo voy a intentar hacer algunos. Como no puedo hacerlos todos porque saldría un vídeo enorme de largo, pues voy a hacer, por ejemplo, los múltiplos de 5. El ejercicio 5, 10, 15, etc. Vamos a empezar. Aquí tenemos un logaritmo neperiano. Si os acordáis, la derivada del logaritmo neperiano era u' partido por u, por lo cual la derivada de esta función sería... Abajo pongo el argumento sin derivar, pues 8x más 3, y encima sería la derivada del argumento, pues simplemente 8, y ya estaría hecha esa derivada. Este sería el 5. El 10. Aquí tenemos un arcoseno. Si os acordáis, la derivada del arcoseno era u' partido por raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Entonces, aplicándolo esto aquí, tendríamos que f' de x sería igual. Voy a hacer la parte fácil, la de abajo, no hay nada que derivar. Pues raíz cuadrada de 1 menos el argumento del logaritmo, 12x menos 7, todo al cuadrado. Bien, y arriba va sencillamente la derivada del argumento del seno, de 12x menos 7 es 12. Y esa derivada ya estaría hecha. Vamos al 15. Tenemos la derivada, aparte de un logaritmo neperiano, que era u' partido por u, esta era la del logaritmo neperiano de u, voy a indicar así las que nos van saliendo, esta era del arcoseno, pero bueno, ahora no nos hace falta, y tenemos la de una raíz cuadrada, la de la raíz cuadrada de u, que era u' partido por 2 veces raíz de u. Vamos a intentar aplicarlo. Primero tenemos una raíz cuadrada, por lo cual f' de x sería igual a... Si os acordáis, la derivada de la raíz cuadrada, debajo iba 2 raíz de u, es decir, 2 veces la misma raíz que teníamos. Pues la copio sin más. La misma raíz que tenemos sería el logaritmo neperiano de 3x menos 2. ¿Arriba qué va? Arriba va la derivada del radicando, que es un logaritmo neperiano. Es decir, aquí arriba en el numerador tendría que derivar este logaritmo neperiano, ¿no? Porque indica u'. La derivada de un logaritmo neperiano era u' partido por u, por lo cual pongo raya de fracción, u', derivada del argumento del logaritmo en este caso, porque estamos derivando el logaritmo 3, entre u, el argumento del logaritmo sin derivar, 3x menos 2. Bien, y esta sería la derivada. Vamos a organizarla un poco. Si os fijáis, esto es como si fuera así, como si estuviera así, partido por 1. Siempre que tengamos una fracción de fracciones, hace, por ejemplo, algo así, la puedo poner en una sola fracción, arriba iría multiplicando el más alto y el más bajo, a por d, y debajo los dos centrales, b por d. Es decir, esto me dejaría, arriba iría 3 por 1, que es 3, y debajo iría el 2 por esto. Pues 2 por 3x menos 2 por la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 3x menos 2. Y esa sería la derivada pedida. Vamos al 20. Es muy parecido, solo que están intercambiadas, ¿no? Antes la raíz de un logaritmo neperiano era el logaritmo neperiano de una raíz. Bien, pues primero tendríamos que aplicar la del logaritmo neperiano, u' partido por u, de donde f' de x sería igual, raya de fracción, lo de abajo va sin derivar, que sería el argumento del logaritmo, pues raíz cuadrada de x. Y arriba va la derivada de una raíz cuadrada, que la tenemos aquí. En este caso de x sería derivada de x, ¿no? Sería u' derivada de x, que es 1, partido por 2 veces la misma raíz. De nuevo, hacemos lo de antes para colocarlo en una sola fracción. Arriba irían el más alto y el más bajo multiplicándose, 1 por 1 es 1, y debajo estos dos. 2 por raíz de x por raíz de x, es decir, 2 raíz de x al cuadrado. Como cuadrado y raíz se van, me quedaría 1 partido por 2x, que sería esa derivada ya simplificada. Vale, borro por aquí para tener espacio. Vamos al ejercicio 25. En él tenemos que f de x es igual a 7 elevado a raíz de 2x. Aquí vamos a utilizar la derivada de una exponencial, que si os acordáis, si tenemos a elevado a u, la derivada de eso era u' por a elevado a u, por logaritmo neperiano de a.
Aplicando eso, tendríamos que f' de x sería igual a u', es decir, la derivada de la raíz cuadrada. La voy a dejar indicada. Raíz de 2x y luego lo derivo en otro paso. Por la misma potencia que tenía, pues por 7 elevado a raíz cuadrada de 2x, no me complico la vida. Por logaritmo neperiano de la base, como la base es 7, por logaritmo neperiano de 7. Y ahora solo nos queda derivar la raíz cuadrada, que aquí tenemos la derivada de la raíz cuadrada. Por lo cual eso sería, derivada de esto sería debajo 2 veces la misma raíz y arriba derivada del radicando, derivada de 2x es 2. Por cierto que se nos van esos doses. Copio el resto igual por 7 elevado a raíz cuadrada de 2x por logaritmo neperiano de 7. Aquí dejo un 1 porque se fue todo y ya está. Y esa sería la derivada pedida. Vamos al 30. Este se prevé más largo. El 30 tenemos que f de x es igual a raíz cuadrada de 3x entre e elevado a 3x. Bien, aquí tenemos en primer lugar la derivada de un cociente u partido por v, que si os acordáis era u' por v menos u por v' dividido entre v cuadrado. Eso es lo que voy a aplicar en primer lugar aquí. Entonces, f' de x sería igual a u' derivada de la raíz, que sería debajo 2 veces la raíz y arriba la derivada del radicando. Bien, esto sería la u'. Ahora, por el denominador sin derivar, perfecto, por e elevado a 3x, menos la primera sin derivar, la raíz cuadrada de 3x, por la derivada del denominador de e elevado a 3x. La derivada de una exponencial con base e, si os acordáis, era u' por e elevado a u. La aplico aquí y eso sería derivada de 3x, que es 3, por la misma exponencial, por e elevado a 3x. Todo dividido entre denominador al cuadrado, e elevado a 3x al cuadrado. De aquí se pueden hacer varias cosas. Esta ya sería la derivada. Se podría simplificar y vamos a hacerlo. Puedo sacar factor común e elevado a 3x, incluso el 3 que está aquí. Pues voy a hacerlo. Si saco arriba en el numerador, saco factor común 3e elevado a 3x, multiplicaría, y aquí si se me va me quedaría 1 partido por 2 raíz de 3x, menos, si se me va 3 elevado a 3x, menos raíz de 3x. Eso de momento lo dejamos así, entre e elevado a 3x al cuadrado. Sería e elevado a 6x, pero no lo voy a poner así porque se me va un e elevado a 3x con este de aquí. Aquí lo que voy a hacer es la raíz de 3x multiplico y divido por este denominador para poder tener dos raíces con el mismo denominador y poder restarlas. Eso me dejaría aquí e elevado a 3x, aquí me quedaría un 3 y aquí haciendo eso que he dicho, 1 partido por 2 raíz de 3x menos, tenía raíz de 3x y lo multiplico por 2 raíz de 3x dividido entre 2 raíz de 3x. Cierro paréntesis. Esto sería igual a, debajo sigo poniendo e elevado a 3x, arriba el 3, y esto ya se convierte en una sola fracción, con denominador 2 raíz de 3x. Arriba tendríamos 1 menos 2 raíz de 3x por raíz de 3x sería raíz de 3x al cuadrado, se va cuadrado y raíz y me quedaría simplemente 3x, es decir, menos 2 por 3x, menos 6x, me va a quedar ahí. Esto es como si estuviera así, recordad como antes, entonces esto, el 1 multiplicaría al numerador y al 3 para dejarlo en una sola fracción, con lo cual tendríamos 3 por eso, pues 3 menos 18x, multiplico 3 por eso y por 1 que no hay que hacer nada, y el resto pues va debajo. 2 raíz de 3x por e elevado a 3x. Y esa sería la derivada pedida. Pasemos a la 35. La 35 sería f de x igual a logaritmo en base 3 de una exponencial, en este caso e elevado a 4x más 7. Vale. La derivada de eso sería, cuando tenemos logaritmo, lo voy a poner por aquí, si tenemos logaritmo en base a de u, la derivada es u' partido por u logaritmo neperiano de a, de la base del logaritmo. Pues bien, la derivada, paso, como siempre, en lo de abajo, que no hay nada que derivar, nada más que copiar, sería el argumento del logaritmo, pues lo copio e elevado a 4x más 7. Estos son
por logaritmo neperiano de a por logaritmo neperiano, en este caso la base era 3, por logaritmo neperiano de 3. Arriba tengo que poner la derivada del argumento del logaritmo, la derivada de esta exponencial, que la voy a hacer así. Sería u' derivada de 4x más 7, que es 4, por la propia exponencial, elevado a 4x más 7. Fijaros que se nos va esta exponencial con esta y nos quedaría 4 partido por logaritmo neperiano de 3, y ya estaría hecha la derivada. Bastante sencilla. Vamos a la 40. Tenemos tangente cuadrado de 3x. Tangente cuadrado lo voy a poner así, es lo mismo para que lo veáis mejor. Tangente 3x elevado al cuadrado es lo mismo que tangente cuadrado. Bien, aquí lo que vamos a utilizar es la derivada de una potencia. Si tenemos una función elevada a un exponente, la derivada de eso sería n, el exponente, por la derivada de la función por u elevado a n menos 1, a un exponente menos. Pues vamos a aplicar esa fórmula sin complicarnos más la vida. Esto sería f de x. Pues f' de x sería n por 2, en este caso el exponente es 2, por derivada de la base, derivada de tangente de 3x. Lo voy a dejar indicado para que lo veáis mejor. Eso hay que derivarlo. Y luego me queda la misma función pero elevado a un exponente menos. Como estaba elevado a 2, 2 menos 1 es 1, pues me quedaría por tangente de 3x elevado a 1, sin más. Derivo esto con la derivada de la tangente, pues vale, la derivada de la tangente, ya no me cabe arriba, sería u' partido por coseno cuadrado de u. Bien, entonces eso sería igual a 2 derivada de 3x, que es 3, entre coseno cuadrado de 3x, coseno cuadrado de 3x, por tangente, que lo puedo poner incluso aquí arriba, por tangente de 3x. Y ya lo único que se puede hacer es multiplicar 2 por 3, que saldrían 6, y ahí se queda esa derivada. Y ya para terminar con esta relación, pues vamos a hacer los múltiplos de 5 hasta el 60 y el 32, que es un ejercicio que me ha parecido interesante también para resolver aquí. Vamos a empezar por el 32. Tenemos f de x igual al logaritmo neperiano de 5x entre x cuadrado menos 15. Bien, tendríamos la derivada de un logaritmo neperiano, que sería u' partido por u. Entonces, empezamos por lo fácil, que sería el denominador, es decir, poner el argumento del logaritmo aquí sin derivar. Pues simplemente copio 5x entre x cuadrado menos 15. Arriba iría la derivada del argumento del logaritmo, que sería la derivada de un cociente. Aquí la tendríamos. O sea, arriba simplemente derivaríamos el cociente, olvidándonos del logaritmo. Pues sería derivada del primero, que es 5, por el segundo sin derivar, x cuadrado menos 15, menos el primero sin derivar, 5x, por la derivada de x cuadrado menos 15, que sería 2x, entre denominador al cuadrado, pues x cuadrado menos 15 al cuadrado. Bien, esta sería la raya principal. Entonces, lo que voy a hacer es, voy operando arriba y pondré en el numerador el más alto y el más bajo, es decir, este que sería, voy multiplicando 5x cuadrado menos 15, 5 por 2, 10, menos 10x cuadrado. Esto sería el numerador que va multiplicando este, a x cuadrado menos 15. Debajo van por los dos de medio multiplicando, es decir, 5x por x cuadrado menos 15 al cuadrado. Fijaros que se me va este factor con este. Y aquí 5x cuadrado menos 10x cuadrado sería menos 5x cuadrado. Menos 15 entre 5x que multiplica x cuadrado menos 15. Arriba tengo dos sumandos, puedo dividir entre 5 a cambio del 5 que hay aquí, es decir, se me quedaría menos x cuadrado menos 15 entre 5, 3, dividido, se me va este 5, x por x cuadrado menos 15. Y ya estaría hecha esa derivada, la 32. Vamos a la 45. La 45 sería f de x igual a 5 elevado a un logaritmo neperiano. Bien, pues tendríamos la derivada de una exponencial. Sería u', es decir, la derivada del logaritmo neperiano, es decir, f' de x sería igual a
La derivada del logaritmo neperiano, que sería debajo el argumento sin derivar y arriba 3x más 8 y arriba la derivada del argumento, que sería 3x. Esto sería la u'. Ahora, por la misma exponencial que teníamos, por 5 elevado al logaritmo neperiano de 3x más 8, por el logaritmo neperiano de la base de la exponencial por logaritmo neperiano de 5. Esta sería la que hemos utilizado y ya estaría hecha esa. Veamos el 48. Es decir, tenemos seno a la sexta. Bien, esto lo he copiado porque me parecían interesantes. Parece la misma función, pero no lo son. Entonces, el 48 sería seno a la sexta, que lo voy a copiar así para que lo veáis mejor. 2x más 3, todo elevado a 6, con corchete. Aquí tenemos la derivada de una potencia, u elevado a n. Sería esta la que tenemos que utilizar. Por lo cual, f' sería igual a el exponente 6 por la derivada de la base, lo dejo indicado, seno de 2x más 3 derivado, por lo mismo que tenemos, pero elevado a 1 menos. En lugar de seno a la sexta, seno a la quinta. Pues lo pongo aquí por seno a la quinta de 2x más 3. Y la derivada de un seno es u' coseno de u. Por lo cual, eso me quedaría 6 por la derivada de esto, que sería derivada de la base, que es 2, de 2x más 3, por coseno de lo mismo que teníamos, coseno de 2x más 3, por el seno a la quinta de 2x más 3. Y ya sería la derivada. Lo único que podemos hacer es que 6 por 2 son 12, pues quito para no copiar otra vez y ya me quedaría eso. Esa sería la derivada pedida, ya simplificada. 49. Aquí lo que tenemos es el seno, bueno, f de x sería el seno de 2x más 3, pero quien está elevado a 6 es el argumento del seno. En este caso aplicamos derivada del seno, que es u' coseno de u. Pues nada, f' de x sería igual a u', la derivada de esto, que sería, la haríamos con esta, que sería el exponente 6 por la derivada de la base, por 2, por esto elevado a 1 menos, por 2x más 3 elevado a 5. Bien, estamos en la derivada del seno, eso por coseno de lo mismo que teníamos, por coseno de 2x más 3. ¿De acuerdo? Esto sería en la derivada del seno u' y esto sería coseno de u. ¿De acuerdo? Lo único, igual que antes, que podemos hacer es que 6 por 2 pues lo ponemos como 12 y ya estaría simplificado. Bien, la 50 es muy parecida, a lo mejor da un poco más la lata, sería seno a la sexta, que lo voy a poner así como he hecho anteriormente para que lo veáis mejor, de 2x más 3 a la sexta y esto elevado a la sexta. Bien, en primer lugar tenemos una potencia, habría que hacerlo como esto, es decir, la derivada f' de x sería igual a el exponente 6, este 6 de aquí, por la derivada de esto, seno de 2x más 3 a la sexta, lo voy a poner así indicado, derivado, por lo mismo que teníamos, pero elevado a 5 esta vez, es decir, sería seno de 2x más 3 a la sexta, pero esta vez elevado a 5. Lo único que me falta es que hacer la derivada de esta, pero como ya la he hecho en el ejercicio 49, pues solamente sustituir, es decir, en lugar de esto pongo todo eso. Y me quedaría 6 por esta derivada, que es esta, pues lo copio por 12 por 2x más 3 a la quinta por coseno de 2x más 3 por seno, esta vez lo voy a poner así por simplificar, de 2x más 3 a la sexta. Y ya estaría hecha esa derivada. Lo único, como siempre, pues 6 por 12 son 72. Lo ponemos y ya estaría hecha la derivada. ¿De acuerdo? Vamos con la 55. Borro por aquí un poquito para tener espacio. Bien, en la 55 se nos pide derivar la siguiente función, raíz cuadrada del seno de raíz de 3x. Aquí lo que tenemos en primer lugar es la derivada de una raíz cuadrada. Sí, a ver si me cabe aquí. La derivada de una raíz cuadrada sería u' partido por 2. Ah, la tengo aquí. Vale. Sería esta derivada. Entonces, f' de x sería igual.
Debajo pongo 2 veces la misma raíz que tengo, pues ya está, 2 veces, y copio la misma raíz exactamente igual que en el enunciado, de 3x. Esto sí. Y arriba iría u', la derivada del argumento, lo voy a dejar indicado. Seno de raíz de 3x, eso es lo que hay que derivar en este caso. ¿Vale? Pues lo derivamos. Esto sería 2 veces la raíz del seno de raíz de 3x. Arriba, la derivada del seno es u' coseno. U' es derivar esta raíz. Es decir, 2 veces la misma raíz y arriba derivada de 3x, que es 3. Y luego por coseno de lo mismo que teníamos, de raíz de 3x. Esta ya sería la derivada. Lo único, esto, fijaros que esto sería lo mismo que así, una fracción de fracciones, y estos dos, este lo podría bajar abajo. Esto me quedaría en una sola fracción, arriba 3 coseno de raíz de 3x, y debajo pues estos dos multiplicándose, el 2 por 2 que serían 4, raíz de 3x, raíz de seno de raíz de 3x. Y esa sería la derivada pedida. Ya solo nos falta la 60. Borro aquí. Y derivamos esta función. Logaritmo en base 7 de el seno de raíz cuadrada de x más 1. Esta sería la 60. Vale, pues tenemos un logaritmo en base 7, en este caso tendríamos que utilizar esta expresión. La derivada de eso sería... Bien, u' partido por un logaritmo neperiano de a. Como siempre empiezo por la parte fácil, la de abajo que no hay que derivar en el denominador, pues sería u, el argumento del logaritmo, es decir, seno de raíz de x más 1. El logaritmo neperiano de la base, como en este caso es 7, pues el logaritmo neperiano de 7. Arriba tendría que derivar el seno de raíz de x más 1. Lo dejo indicado para que lo veáis. Esto sería aplicar la derivada del logaritmo en base a. Ahora solo tengo que derivar el seno. Pues bueno, copio lo de abajo igual. El seno de raíz cuadrada de x más 1, logaritmo neperiano de 7. La derivada de un seno es u' coseno de u. Es decir, tendría que derivar la raíz cuadrada de x más 1, que es 2 veces la misma raíz, y arriba la derivada de x más 1, que es 1. U' coseno de lo mismo que teníamos. Coseno de u, pues coseno de raíz cuadrada de x más 1. Esto se cierra aquí en paréntesis. Lo único que tengo que hacer es bajar esto al denominador para ponerlo en una sola fracción. Y si acaso, coseno entre seno es cotangente, por lo cual tendríamos cotangente de raíz cuadrada de x más 1. Hemos dicho que estos dos pasaban abajo, 2 raíz de x más 1, logaritmo neperiano de 7. Y con eso hemos terminado esta tanda de ejercicios. Espero que os pueda servir de ayuda.